Listo. Bueno, entonces continuando con este pequeño proyecto, como les mencionaba, ya apliqué con este primer formulario métodos por parámetros, específicamente para las fórmulas, métodos tipo void, ¿verdad? Eh, algunos, o uno específicamente lo usamos con parámetros, que era la parte de la generación de valores aleatorios. Los otros métodos void pues son convencionales, son sencillos y pues los fuimos llamando dentro de los diferentes botones que realizan diferentes tareas. El día de hoy pues vamos a crear ya nuestro siguiente formulario, ¿verdad? Ahorita pues prácticamente ya trabajamos con la velocidad final. De acuerdo a nuestro formulario, pues nos tocaría trabajar esta segunda fórmula de velocidad final. Pero para ello vamos a necesitar velocidad inicial, gravedad y la altura en lugar específicamente de lo que es el tiempo. Entonces sería nuestra segunda fórmula. Entonces vamos a crear ahí el método respectivo, ¿verdad? Para poderlo trabajar. Entonces vamos a ir acá, le voy a dar clic derecho y vamos a agregar un formulario. Entonces acá a este formulario le vamos a poner FRM, velocidad final, pero le voy a poner velocidad final 2 para diferenciarlo, ¿sí? Entonces acá pues vamos a trabajar con este nuevo formulario. Ahí está. Vamos a borrar la propiedad text y le vamos a poner aquí velocidad final al cuadrado. Así le voy a colocar. Bueno, ¿cómo copio elementos? Mira, pues por ejemplo, me puedo ir al otro form. Me voy a ir al formulario de velocidad final, el primero, este que está aquí. Y voy a copiar en este caso eh, los elementos, seleccionándolo todo. Por ejemplo, control A, control C, y ahí ya copio todos los elementos. Entonces eso me va a facilitar un poquito el trabajo con la parte de los diferentes elementos. Por supuesto, le vamos a ir realizando modificaciones. Me voy a ir al cuadro de herramientas. De esto, pues ya hemos visto que usamos botones, checkbox. Podríamos usar en este caso el checkbox, así como el radio button, funcionan de la misma manera, son muy similares. En cuanto a la opción para ver si están seleccionados, eso es una ventaja. No, lo que sí los diferencia es que, por ejemplo, el checkbox me permite seleccionar varias casillas, mientras que el radio button solo me permite seleccionar una. ¿Sí? Ahí no hay mayores inconvenientes con eso. También tenemos los list box y también tenemos los combo box, ¿verdad? Los cuadros combinados, cuadros de lista. Entonces tenemos diferentes alternativas. De los contenedores, pues ya vimos el del group box y podemos trabajar también con un tab control, por ejemplo. Veamos aquí. Aquí tengo un tab control. Si se dan cuenta, prácticamente lo estoy dejando del tamaño del formulario. Y aquí pues tengo la propiedad name, perdón, el tab control 1, ¿verdad? Voy a dejar este nombre para mientras. En la parte de, si se dan cuenta, tiene una propiedad text.
porque donde cambiamos el nombre de las páginas es aquí en Tab Page, en la parte de colección. Entonces aquí tengo las diferentes páginas. Aquí puedo agregar o puedo quitar. ¿Sí? Entonces, voy a agregar una página por fórmula. Ahora lo vamos a hacer sencillo porque aquí vamos a implementar métodos por parámetros, pero lo vamos a incorporar clases. Ya. Aquí vamos un poquito acelerados, pero es por lo mismo, ahora la mecánica de este curso rápido. Entonces, si se dan cuenta, agregué un cuarto. Entonces, si en dado caso, pues yo me confundo, bueno, lo quito simplemente. Otra cosa que debemos ver es el índice que tiene cada uno de los tag page. Por ejemplo, tag page 0, 1 y 2. Estos son los índices, ¿verdad? El tag page 1 tiene el índice 0 y así sucesivamente. Ese, ese tag o ese índice para los tag page pues, nos sirve para poder ir seleccionando a cuál de ellos queremos ir, si lo queremos programar, ¿verdad? Entonces, es una manera de utilizarlo. Si no, simplemente haciendo clic en cada pestaña, pues nos vamos desplazando de uno a otro. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos los tab page, como les había dicho. En la propiedad text, aquí sí vamos a cambiarle el nombre, lo que queremos nosotros a realizar, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, velocidad final, ¿verdad? Este va a ser para velocidad final. Eh, a partir de esa fórmula podemos encontrar la velocidad inicial, ¿sí? Ese sería el tapiz 2. Eh, gravedad, ya sabemos cuál es el dato, no, como es constante, pues no lo vamos a encontrar, sino que vamos a encontrar la altura, ¿sí? Y entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta que va cambiando, ¿sí? Va cambiando en este caso cada uno de los tabs. Lo cierro. Aquí pues puedo darle un formato específico en la parte de font. A buscar font aquí. Y este pues nos va a servir para que cada elemento que esté ahí pues obtenga ese formato. Vean. Aquí estoy en las diferentes páginas. Ahora me voy a la primera, ¿verdad? Aquí voy a pegar lo que copié. Y ahí está. Eh, ya tengo todo esto. Lo vamos a moverlo. Vamos a moverlo por acá. No, lo vamos a dejar centrado. O tal vez vamos a incorporar algo nuevo por aquí. Vamos a dejarlo de este lado. Y vamos a cambiar la fórmula aquí, ¿verdad? Esta velocidad final. Voy a agregar aquí el al 94.2. Esto significa eso que está al cuadrado. Aquí al 94.2. Velocidad inicial al cuadrado. Solo que aquí es gravedad por altura. Listo. Esa es la fórmula que vamos a estar viendo. Bueno, teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Entonces, pues lo que puedo hacer acá específicamente lo voy a dejar ahora como una especie de calculadora, ¿sí? Una especie de calculadora y vamos a agregar un cuadro de lista. Ya no le vamos a poner opciones ni revisar. ¿Por qué no le voy a poner opciones ni revisar ahorita? Pues para ir usando nuevos elementos y también ir incorporando nuevos temas. Por ejemplo, esta ya no me va a funcionar. Esto de aquí lo podemos quitar y voy a aumentar el tamaño de esto.
Vaya, ahora vean, estos de acá los voy a cortar de aquí, los voy a dejar aquí afuera, ¿sí? Y voy a eliminar este grupo para usar un nuevo contenedor, por ejemplo, un Flow Layout Panel. El Flow Layout Panel lo que hace es que viene y ajusta los elementos. Vean, si se dan cuenta, yo lo maximizo, los va ajustando. Aquí no hay tanto problema como con la parte del Groupbox, ¿sí? Entonces los va ajustando, va dejándole la misma distancia, así sucesivamente. Bueno, perdón. Ahora, este Flow Layout Panel, ¿se recuerdan ustedes que aquí tengo el contenedor 2, contenedor uno? Entonces, a ese Flow Layout Panel le puedo colocar contenedor 3, como lo teníamos con el otro. Listo. Y ya está. Bueno, en la parte de opciones vamos a aplicar algo que se usa en física, que es la parte del cálculo de lo que es la media y la desviación, donde la desviación viene a ser una, o viene a convertirse como el valor de la incerteza con respecto a los valores que yo vaya generando. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Voy a aumentar un poquito esto. Vamos a mover esto. Vea, mira qué pasa ahí. Si lo ajusto acá, se va acomodando. Bueno, entonces acá, este botón, por supuesto, lo vamos a cambiar. En la parte de opciones voy a agregar un listbox. Listbox. Y el listbox, pues, me va a servir para poder ir eh, colocando los diferentes cálculos que vayamos realizando. El listbox uno. Dentro de sus propiedades del listbox está, vean, este no tiene una propiedad text. ¿Por qué no tiene una propiedad text? Porque resulta que lo que se escribe dentro del listbox se llaman ítems. Y aquí está. Vean, ahorita no tengo nada. O sea, me aparece ahí el nombre de listbox uno, pero no quiere decir que es parte de los ítems. Es prácticamente el nombre del objeto que estamos usando. Vamos a agregarle las barras de desplazamiento, scroll always visible, lo ponemos en true, entonces me va a aparecer la barra vertical. Si en algún momento hubiera una cantidad demasiado grande, aparecerá la barra horizontal. Vamos a, vamos a copiar esto, por ejemplo, y lo voy a pegar aquí. Aquí vamos a colocar, vean, no es un textbox, sino que solo me va a servir para mostrar el promedio de los datos, ¿sí? Para eso me va a servir, para el promedio. Por supuesto que este label, ¿verdad? Este label como tal, va a estar aquí con la propiedad name. Aquí está. Le vamos a poner a esto LBL promedio para darle un nombre específico. Entonces, teniendo el promedio, yo puedo encontrar también lo que es la desviación. Voy a ponerlo aquí a la par.
Vamos a ponerlo acá a la par mejor, porque ahorita vamos a calcular solo esto. Entonces aquí tengo promedio y aquí le vamos a poner a esto LBL desviación. Vamos a poner LBL des en la propiedad text, le vamos a poner desviación, la desviación estándar, por supuesto, ¿no? Para que no se les olvide qué es lo que estamos. Entonces, recuerden, las incertezas en física, pues en varias materias no es más que el grado de error, ¿verdad? En base a a una serie de resultados. Cuando yo tengo un conjunto de datos, ¿verdad? Haz de cuentas que, bueno, yo estoy calculando la velocidad final y hago o realizo 5 ensayos. Para saber el valor de la incerteza, yo primero debo encontrar el promedio de los datos y después debo encontrar la desviación estándar. La desviación estándar se convierte en la incerteza. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, entonces, como ya tengo todo, lo único que voy a hacer es ingresar los valores, ¿verdad? Y aparte de eso, pues simplemente realizar el cálculo. Algo que podemos hacer es, este de revisar, le voy a poner generar valores. ¿Por qué le voy a poner generar valores? Porque así me ahorro estar escribiendo, ¿sí? Que me llene de una vez solo para darle calcular y listo. Para eso es, bueno. ¿A qué voy con esto? Este es un ejercicio sencillo, pero que a la larga pues me va a permitir usar varios elementos. Los cuadros de texto, ahora voy a incorporar un listbox y vamos a incorporar en este caso cómo leer los valores del listbox a través de un ciclo. Vamos a sacar promedio y su desviación. Eso es lo que vamos a hacer. Y por supuesto, ya vamos a usar clases y métodos. En primer lugar, ¿verdad? Voy a crear mi clase. Me voy a ir aquí a la carpeta clases y le voy a dar clic derecho a agregar clase. Una clase puede tener, en este caso, uno o varios constructores, variables privadas, las propiedades, o en este caso los métodos get y set de las variables privadas para poder venir y usar la información que está ahí. Entonces ahí ya entrarían los conceptos de herencia y encapsulamiento y en este caso, ¿verdad? Prácticamente. Veamos aquí. Vamos a colocarle a esta clase, eh, le voy a poner de esta manera. Clase velocidad final, así lo vamos a poner. Voy a agregar una clase por cada uno de los elementos que estoy utilizando para que sea más fácil distinguirlos. Por supuesto, podría crear solo una clase que se llame cálculos, ahí colocar todo, pero ahorita lo vamos a hacer como más ordenado de esta manera. Eh, Cuando estamos trabajando con Visual, por ejemplo, aquí me aparece internal class. Si en algún momento les da problema cuando quieran ustedes utilizar los métodos de esta clase en el formulario, que es otra clase, si no les reconoce, pues se cambia el internal por public, ¿sí? Porque aquí el internal como tal es casi como una especie de privado, a clase privada, ¿no? Pero el internal también hace referencia a que es una clase específica de este proyecto. Pero si en algún momento, como les digo, les da problema para no poder usar los métodos propios de acá, entonces se le coloca, en vez de internal, se le coloca public. Dice cero referencias porque no he hecho uso de esta clase. Entonces acá vamos a tener los métodos, ¿verdad? Aquí vamos a crear los métodos necesarios para los cálculos. Aquí voy a tener todos esos métodos. Y necesito, por ejemplo, los métodos de velocidad, por ejemplo, de la velocidad final al cuadrado.
va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más gravedad por altura. Esa es la fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a crear el primer método de esto. Entonces vamos a ponerle public. Si yo al método lo coloco como privado acá, no voy a tener acceso a él. Ya vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a poner public double y le vamos a colocar ahí eh, PF2. ¿Sí? Así le voy a llamar a este. ¿Qué parámetros necesita? Necesita la velocidad inicial. Si se dan cuenta, los parámetros me estoy basando directamente en los elementos de la fórmula. Double gravedad y double altura. ¿Sí? Bueno, otra cosa. Estoy definiendo gravedad porque en algún momento hay ciertos autores que aproximan la gravedad y usan la gravedad de 10, no usan 9.8. Y miren, ya me mandó ahí una formulita, return, velocidad más gravedad, y pues no, no es eso. Pero el programa presintió que se iba a hacer. Entonces acá, en el return voy a colocar la fórmula, pero por ejemplo, velocidad final al cuadrado no puedo ponerlo, debo despejarlo, debo quitar esa potencia y sacar la raíz cuadrada. Entonces vamos a poner ahí mat.sqrt, ¿sí? Square de raíz, ¿verdad? Entonces acá, vean, ahora me tiro otro, mat.pow, ¿verdad? Y sí voy a necesitar la velocidad inicial al cuadrado más, solo que es gravedad por altura, ¿verdad? Gravedad por altura. Y ahí está mi primer método. Ese es el método de la velocidad final. Vamos a crear el método de la velocidad inicial. Entonces acá, velocidad inicial al cuadrado. Esta fórmula quedaría de esta manera, ¿verdad? Va a ser igual. Y entonces yo voy a hacer lo siguiente acá. Velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a velocidad final. Vamos a poner aquí la elevación al cuadrado. eh, menos, ay, perdón, aquí le puse más. Menos gravedad por altura. Esta es la otra fórmula. Entonces, vean, voy a copiar esto. Este método acá lo vamos a copiar. Listo. Lo pego. Solo que aquí le voy a poner velocidad inicial 2. Esto es referencia al cuadrado. ¿Qué es lo que va a usar? Bueno, va a usar velocidad final, gravedad y altura. Y aquí es, como no puedo dejar velocidad inicial al cuadrado, sino que debo sacar la raíz. Entonces es la raíz de la velocidad final al cuadrado menos gravedad por altura. Ya tengo la segunda fórmula. Y me falta la fórmula de la altura. Entonces, ¿cómo quedaría la altura despejada? Esto va a ser igual, por ejemplo, a las velocidades, ¿verdad? A velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, ¿verdad? Ustedes pueden observar ahí, vamos a poner esto entre paréntesis, dividido, ¿verdad? En la gravedad, y ya lo tengo. Entonces, voy a copiar el método, vean. Copiamos el método, solo que, por supuesto, aquí debe ser altura. Vamos a poner altura. ¿Necesito velocidad final? Sí. Necesito velocidad inicial y necesito la gravedad. Esos son los valores que necesito. Ya no necesito este mat, sino que ahora va a ser entre paréntesis mat.pow y vamos a colocar esto. Velocidad final al cuadrado menos mat.pow velocidad inicial al cuadrado
cierro el paréntesis número uno, todo esto dividido la gravedad. Y ahí están los tres métodos. ¿Ven? Los tres métodos para los tres cálculos de una vez. Entonces acá, ahorita solo voy a usar clases y métodos, ¿sí? Entonces ya creé mi clase que se llama velocidad final 2. Está el método para velocidad final, el método para velocidad inicial y el método para la altura. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Vamos a ir incorporando otros métodos conforme los vaya necesitando. Me voy a ir al diseño del formulario. Aquí está. Y voy a generar valores. Cuando yo uso el método random como, por ejemplo, uso un método, o creo un método por parámetros para generar valores aleatorios y los uso en una clase, si quiero generar tres valores aleatorios, tendría que generar tres métodos. ¿Por qué? Porque resulta que si uso un mismo método para generar los tres valores, me va a repetir el mismo valor. Y no me conviene hacer eso. Entonces, lo que se debe hacer ahí es trabajar un método por cada valor aleatorio para que no se repita. Esto si yo quiero aplicar, en este caso, si yo quiero aplicar el uso de métodos, vea, vamos a crear aquí métodos para valores aleatorios. Entonces vamos a ponerle public a int aleatorio. Entonces aquí vamos a ponerle aleatorio 1 y le voy a pedir dos parámetros, int valor menor y valor mayor, ¿verdad? VME, VME o VMA. Ahí está. Aquí me va a marcar que necesito retornar algo. Entonces vamos a hacer un random R igual new random, ¿verdad? Algo que puedo hacer aquí es colocar esto, datetime, e ir variando datetime punto no punto, y le voy a decir que este primer valor me lo genere en función a los segundos. Entonces ya puedo usar el return. Return, por ejemplo, y voy a poner ahí r.next y voy a generar un valor del VME al VMA o el VME, VMA. Y ahí está. Con esto genero mi valor aleatorio. Pero como les digo, si uso este mismo, vamos a hacer la prueba ahorita. Lo que va a pasar es que me va a devolver el mismo valor para todos. Voy a darle clic en generar valores. Y entonces en cada uno de los textbooks voy a, voy a agregar el valor del que estamos hablando. Entonces, vean. Por ejemplo, lo primero que debo hacer es generar una instancia a la clase velocidad final 2, ¿verdad? Porque necesito generar una instancia para poder usar los métodos. Debo conectarme a esa clase. Entonces voy a poner el nombre de la clase. Clase velocidad final 2, ¿verdad? Una variable pf2, bueno, que se puede parecer a alguna variable que esté usando. Le voy a poner cbf, por ejemplo, o vf, igual, new, clase velocidad final 2. Y ahí yo ya me conecté a la clase. Ahora, a través del cvf, cuando yo pongo punto, puedo usar todos los métodos públicos que tenga al otro lado. Tengo el método de altura, aleatorio 1, velocidad final 2, velocidad inicial 2, y así sucesivamente. Ahí están los métodos. Si estuvieran privados, no aparecerían dentro de este listado. Bueno, entonces acá voy a agregar los cuadros de texto. Entonces en el TXT, por ejemplo, eh, velocidad inicial, punto text, voy a agregar el cbf toString, pero acá, por ejemplo, no es toString, sino que cbf punto y voy a generar el aleatorio 1, ¿sí?
pero aleatorio uno me pide dos parámetros. Esos no los tengo acá, ¿verdad? No los tengo. Debo definir los parámetros. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un int bme igual a uno, por ejemplo. Int bme igual a 50 y me genera valores aleatorios entre esas cantidades. Que vamos a conectarnos a la clase, vamos a usar el aleatorio uno para generar el primer valor y lo vamos a mostrar en el txt velocidad inicial. Definí un rango de valores, ¿verdad? Para poderlos utilizar. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a, voy a definir el valor inicial y el valor final o el valor mayor, que es lo que me pide la clase. Por supuesto que aquí debe ser un punto toString, porque lo voy a mostrar en el cuadro de texto. Y ahí está. Aquí es BMA y BM. Marca error. Lo mismo debo hacer en el TXT, por ejemplo. Velocidad final no, porque ahí es donde vamos a mostrar la respuesta. Sería TXTT, ¿verdad? Punto text. Va a ser igual y vuelvo a copiar esto. Vean, el CFB, el CVF de velocidad final, también debo hacer lo mismo. Y en la parte de gravedad, aquí en la parte de gravedad, punto text. Vamos a poner la variable g.toString, solo que no tengo una variable gravedad, entonces vamos a ponerle aquí double que va a ser igual a 9.8. Y una vez lo vamos a definir de esa manera, gravedad.toString. Y ahí está. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Solo voy a probar el botón a revisar. No hemos enlazado ese formulario 2. Me voy a ir al formulario principal. Vamos a darle doble clic a este y aquí vamos a poner el frm velocidad final 2. Vean, una variable bf2 igual new frm velocidad final 2. Ahora vamos a ponerle ahí bf2 parent igual this para que se pueda mostrar dentro del formulario. Punto show y ahí ya lo mostramos, ¿sí? Método abreviado no tenemos para este. Vamos a ponerle un shortcut key. Vamos a buscar el shortcut key para este. Aquí está. Y vamos a poner el control 2. Ahí está. Listo. Lo ejecutamos y ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Por ejemplo, le vamos a poner Windows State para que aparezca centrado. Cuando yo le doy generar valores, vean la velocidad inicial y el tiempo, me los muestra iguales, ¿ya? Entonces, si yo le vuelvo a dar generar valores, cada vez que le doy generar valores, me devuelve el mismo número. Y esto pasa con los métodos por parámetros cuando yo los uso desde una clase específicamente, a diferencia del método void, el método por parámetro como retorna un valor, entonces me va a estar retornando el mismo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si quiero usar métodos por parámetros, bueno, como necesito generar dos números aleatorios, nada más, voy a tener que generar otro método. Vamos a poner aleatorio 2 y lo que está aquí se puede quedar exactamente igual o acá le puedo cambiar a punto milliseconds, ¿sí? Ya está. Un valor va a estar en función a milisegundos y otro en función a los segundos. Me voy al formulario velocidad final 2
y aquí voy a llamar al aleatorio 2. Esto va a hacer que cuando yo ejecute mi programa, los valores aleatorios que me muestre sean distintos. Vean, 11 y 49, y ahí está. Ahora son diferentes. En algún momento dentro de X cantidad de pruebas, puede que alguno de ellos, pues, sí, sea iguales, ¿verdad? Pero eso va a ser una coincidencia de una entre X cantidad de intentos, ¿verdad? Bueno, pero ya tenemos esto listo. Ahora ya solo es de mostrar la respuesta final. Entonces, esto es en el botón revisar. Vamos ahora al de calcular. El de calcular, pues debería recibir los parámetros de entrada, mandar los parámetros al método que está en la clase y devolver la respuesta. Aquí está, miren. Entonces aquí vamos a declarar nuestras variables. Entonces, doble velocidad inicial, la gravedad. Otra cosa que vamos a hacer con gravedad, miren, voy a quitar gravedad de aquí, que la vamos a usar en todos lados y la voy a dejar pública, ¿sí? Aquí la variable de gravedad será pública. Entonces aquí ya no necesito declarar, solo la altura. Y vean, entonces como ya están los valores, ¿verdad? Ya tengo los valores ahí. Entonces voy a poner velocidad inicial va a ser igual al txt, ¿verdad? No ser el convert aquí. Convert to, eh, o podemos usar, puedo usar validaciones de una vez aquí, pero vamos a usar ahorita un convert sencillo. Convert to double, ¿verdad? Y vamos a poner aquí el txt velocidad inicial punto x. Y ahí hice la conversión. Necesito la de altura también. Creo que la altura está en función. Aquí me marca el tiempo. Vamos a, vamos a cambiar ese valor porque lo dejé en función al tiempo. Ya no lo cambié. Este ya no usa tiempo, sino que es altura. Cuando cambiamos nosotros el nombre de un elemento, ¿sí? Automáticamente va a cambiarse dentro. Entonces, me voy a ir de nuevo al código y vean, ahora está como altura. Igual aquí está como altura. Ahí estamos. El cuadro de texto de gravedad, ¿verdad? El de gravedad va a tener ya dado un valor. Entonces ya solo la voy a utilizar. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, vamos a generar una instancia a la clase velocidad final 2. Vamos a poner clase velocidad final 2. Vamos a ponerle ahí cbf2 igual new clase 2 y voy a usar el método. Entonces fíjense, pues, en el txt velocidad final punto text, ahí voy a mostrar el resultado. Entonces va a ser cbf2 punto y lo vamos a llamar al método de velocidad final. Vean, buscamos aquí el método de velocidad final y ahí está, velocidad final 2. Y velocidad final 2 pide tres parámetros. Velocidad inicial, pide la gravedad, que ya está como pública, y pide la altura. Punto to string, y ahí está. Ve. Ya con esto ya mostramos el resultado. Ya nos conectamos a la clase y
hice uso de uno de los métodos dentro de la clase. Vamos a probar esto. Bueno, entonces control 2 aquí, método abreviado. Ahora genero los valores y le doy calcular. Y ahí está, 31,76. Voy a aproximarlo a dos decimales. Entonces, si ustedes recordarán, y pues voy a aplicar un mat.round y vamos a aproximar a dos decimales aquí. Coma 2 y ahí está bien. Volvemos a probar esto. Con control 2, le doy generar valores, calcular y ahí están los dos decimales. Y ahí ya tenemos nuestra respuesta. Solo vamos a hacer algunas modificaciones. Este formulario, por ejemplo, en Start Position le vamos a poner Center Stream. Listo. Aquí a la hora de calcular, ¿verdad? Cuando me muestre la respuesta, vamos a poner aquí que el TXT velocidad final punto y le vamos a poner el back color, ¿verdad? Punto, vamos a ponerle ahí, va a ser igual, vamos a ver si me deja cambiar el color directamente. Aquí me pone sugerencias, ¿verdad? Aquí me está diciendo que, bueno, aquí me falta, vamos a poner aquí, pero quiero que me aparezca una propiedad ahí. Espérame un momento, pero vamos a buscar una propiedad aquí. Necesito cambiar el color de fondo del cuadro de texto. Bueno, ahí está. Esto lo que hace es que me va a remarcar la casilla, ¿verdad? Solo para mostrar el resultado. Ahí está. Mira, me marca la casilla en color amarillo. Solo resalta lo que está haciendo ahí, por eso es el back color, que es el color de fondo. Entonces ahí es color.yellow, ¿sí? Y ahí estamos aplicando. Bueno, ya tengo esto. Si se dan cuenta, generamos ahí la instancia a nuestra clase y usamos el método que tenemos definido aquí. Ya usamos prácticamente dos métodos de aleatorios y el método para velocidad final. Bueno, ¿qué más puedo trabajar aquí? Por ejemplo, podemos trabajar, ¿verdad? Las validaciones, ¿verdad? Eso lo podríamos hacer acá. Por aquí, validaciones. Entonces, por ejemplo, si el TXT, ahorita estamos generando aleatorios, no nos muestra error, por supuesto. Si velocidad inicial punto text, ¿verdad? Es igual a vacío, que me tire un mensaje. Que me tire aquí, o me muestre, debe ingresar la velocidad inicial. Lo voy a poner así, o bueno, podemos ponerlo completo. Ingresar la velocidad inicial. Vean,
Si dejo el mensaje aquí, va a ser un mensaje sencillito, ¿sí? TXT, velocidad inicial, punto, focus y return. Se sale el proceso. Ahora, si quiero, pues ponerle el mensaje completo, ¿verdad? Eh, Error como título de un mensaje, botón OK, coma, un mensaje. Vamos a buscar el del icon, vamos a poner de un warning, por ejemplo, y ya está. Bien, listo. Hago lo mismo para la gravedad, la agrega por defecto, ahí no habría problema, eh, pero la altura, eso sí, debe ingresar la altura. Entonces, le damos el enfoque altura, aunque si lo estamos ingresando manual, la gravedad, pues sí podría tirarnos error. Vamos a ponerle aquí, a ver cómo le vamos a hacer TXT la gravedad, TXTG minúscula. Vamos a considerar la gravedad, porque fíjense que pues, les había dicho que algunos autores usan 10 como gravedad y otros 9.8. Entonces, para considerar eso, y ahí está. Bueno, ahí ya funcionarían las validaciones sencillas, ¿verdad? Si le doy calcular, debe ingresar la velocidad inicial. Entonces, manualmente podemos hacerlo. Debe ingresar la altura 10 metros por ahí. Debe ingresar la gravedad. Está bien. Vean, pues esto es lo que les decía yo. Ahora lo voy a calcular y genera el cálculo con 10 de gravedad. Estamos bien. Bueno, aquí hay otra cosa que yo puedo considerar. Por ejemplo, las validaciones. Permítanme que presione una tecla incorrecta aquí. Aquí. Las validaciones del tipo de datos. Si ingresé números, letras, por ejemplo. Entonces aquí se declara una variable booleana, ¿verdad? Booleano, por ejemplo, velocidad inicial, ¿verdad? Vamos a ponerle 1 o respuesta va a ser igual. Y aquí vamos a utilizar, en este caso, el tipo de dato al que lo vamos a convertir, double punto triparse. Y ahí está. Bien. ¿Por qué booleano? Pues resulta que el método del triparse lo que hace es que convierte el dato que esté dentro del cuadro de texto. Y si lo logra convertir a double, por ejemplo, si es una cantidad numérica y lo logra convertir a double, pues me va a devolver verdadero. Si me devuelve falso, quiere decir que no lo logró convertir, entonces ahí ingresé texto. Esa es una forma de hacerlo. Esta es una. Ojo con esto. Entonces, vean, pues, en lugar de hacer este convert, este convert que está aquí, ya no voy a usar estos converts, sino que ahora voy a usar esto. Pero lo voy a usar como una validación de una vez. Entonces, vean, pues, variable inicial respuesta. Si double punto triparse, si lo que tiene el txt velocidad inicial punto text me devuelve verdadero, quiere decir que sí lo convirtió. ¿Y a dónde lo va a convertir? Lo va a convertir y me lo va a mostrar como variable de salida la velocidad inicial, esto que está aquí. ¿Sí? Por eso es que quité estas dos o las bloqueé porque hace lo mismo. Este convert to double es lo mismo que este double triparse, ¿sí? Solo que este tiene una variación. Entonces ahora voy a poner, si, vamos a poner aquí, vean esto. Aquí podemos negarlo. Si me devuelve falso,
¿Qué pasa si me devuelve falso? Bueno, si me devuelve falso, que me muestre un mensaje. Voy a copiar esto. Aquí debe ingresar al médico. ¿Sí? Me manda un error, un warning, listo. TXT, velocidad inicial que le dé el enfoque y listo. O podemos hacer que lo borre, ¿verdad? TXT, velocidad inicial punto clear y después que le dé el enfoque. ¿Sí? Vamos a probar esto. Ahora voy a marcar un error porque necesito la fórmula de altura también. Voy a copiar esto, mira, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar. Y solo que aquí ya no es veo, sino que vamos a poner altura respuesta. Aquí va a ser txt altura y mi variable de salida va a ser altura. Si HR, ¿verdad? Si la respuesta a la altura es falso o es negado, por eso sirve, para eso sirve el signo de admiración para negar. Debe ingresar un valor numérico y aquí le vamos a dar el enfoque a la altura y listo. Probemos esto para ver si está funcionándonos bien. Veamos. Si dejo vacío, debe ingresar la velocidad inicial. Vamos a ponerle 23F. Esto no lo va a convertir. Bueno, por supuesto que me va a verificar primero que todos estén llenos. Vamos a poner 10 y lo vamos a poner 10 aquí. Le doy calcular. Debe ingresar un valor numérico. Vean, me marca el error de la velocidad inicial. Borra ahí. Ahora me lo acepta. Vamos a poner aquí FF. Vean, le doy calcular. Debe ingresar un valor numérico. Me borra esto y ahora sí me dejaría calcularlo. Ahí está, vean. Entonces, de esa manera verifico que los valores ingresados sean numéricos. Y también se podría utilizar al revés. Si yo no quiero que ingrese text, si yo no quiero que ingrese número, puedo usar el mismo de tripar. Si el tripar lo convierte, entonces me devuelve verdadero. Entonces, yo valido si es verdadero, le debo decir al usuario, debe ingresar texto. O sea, ahora es al revés. ¿Ya? Aquí, por supuesto, voy a tener que hacer otra. Vean, voy a tener que hacer otra acá. ¿Por qué? Porque como también es válido que me ingrese la gravedad, ¿sí? Necesito que me ingrese la gravedad. Entonces, y en salida, ¿sí? Vamos a poner gravedad, gravedad. Debe ingresar un valor numérico. Y aquí al XTH vamos a poner gravedad y gravedad. Y listo, ya funciona. Entonces ya tengo todas las validaciones. Y ya me es funcional esta parte, ¿verdad? El shortcut, ahí está. Si genero valores, pues no hay problema, ¿verdad? Ya lleno todo, listo. Me falta programar nuevo y me falta hacer esto. Al calculador le voy a agregar el de insertar los valores al Xbox. Vean, pues. Aquí me hace el cálculo, entonces aquí en el listbox 1, listbox1.items.add. De esta manera agrego contenido a listbox. ¿Qué voy a agregar aquí? Bueno, voy a agregar esto que está aquí. Todo esto. Vamos a ponerlo hasta aquí. Y ahí está. Vean. Aquí pues no lo convierto en tu string, lo agrega directo y lo convierte. Entonces aquí agregamos valores al listbox. ¿Ya? Listbox 1. De esta manera agrego. Vamos a hacer la prueba. Vean, una línea de código suficiente. Aquí entonces le voy a dar generar valores, calcular, ahí está. Le doy generar valores nuevos, calcular, ahí agrego el otro. Y entonces, por ejemplo, en física, cuando se hace una serie de ensayos
Por ejemplo, aquí ya hice 5 ensayos. Debo sacar el promedio y la desviación. Y esa desviación me sirve como una incerteza. ¿Ya? Para eso sí. Entonces ahora eh, me falta calcular el promedio y la desviación. ¿Ya? ¿Qué debo hacer aquí específicamente? Bien, para poder calcular el promedio, en este caso, yo debería venir y leer el contenido del Xbox. Entonces aquí podemos, como hay un orden, entonces vamos a crear un método, vamos a probar de esta manera. Vamos a crear aquí un método tipo void para encontrar el promedio. Vean, este va a ser privado. Private void promedio. Parámetros, no le voy a poner parámetros, solo necesito que me calcule el promedio directamente. Voy a trabajar este tipo void porque voy a usar los elementos o los objetos del formulario. Entonces, por ejemplo, aquí el listbox ya va a estar lleno, ¿sí? El listbox ya va a estar lleno, entonces yo necesito leer el contenido del listbox. Pero también necesito aclarar una variable string. Vean, todos los elementos que voy cargando en el listbox son de tipo string, por eso estoy colocando esta variable string valor. Entonces vean qué es lo que vamos a hacer acá. Necesito un ciclo, ¿sí? Vamos a utilizar, ¿verdad? Utilizamos un ciclo para la lectura de cada ítem en el listbox. Vamos a usar un ciclo for bien sencillo, miren, for int i igual a 0. ¿Por qué empiezo en 0? Porque resulta que el índice del listbox empieza en 0, 0, 1, 2. Igual un cuadro combinado o un combo se inicia en 0, su índice, y va a ser menor a lo que tiene listbox1.items.count. ¿Para qué me sirve el items.count? Me sirve para saber cuántos elementos ingresé en el listbox. Si ingresé 5, count me va a devolver 5. Pero como el índice empieza en 0, debería terminar en 4. Por eso es que es i menor a lo que tiene el count. Entonces va a llegar a 4. De 0 a 4, si ustedes cuentan, 0, 1, 2, 3, 4, ahí hay 5 valores, estamos bien, y más. Y aquí de una vez me tira esta línea de código. ¿Qué es esta línea de código? Lo que hace es que le va a asignar a la variable valor, le va a asignar lo que tiene el listbox1 en el ítems de la posición del índice 0, del índice 1, del índice 2 y así sucesivamente. Eso es lo que está haciendo. Entonces, esta variable valor va a obtener en su momento cada elemento contenido en las filas del Xbox. Para eso sirve. Pero necesito hacer otra cosa, necesito sumar. Entonces vamos a declarar otra variable de tipo, va a ser de tipo double, porque esto va a ser un acumulador, suma va a ser igual a 0, fíjense. Entonces vamos a poner aquí, suma va a ser igual a suma, ¿verdad? Más valor, pero si yo coloco esto así, me va a marcar error. ¿Y por qué me va a marcar error? Porque valores de tipo string, debo convertirlo, entonces uso esto, uso el convert to double, ¿verdad? De esta manera lo vamos a convertir. A veces hacer un casteo o una conversión simple usando un double fuera no nos funciona. Y ahí está, miren. Entonces, el ciclo va a leer desde el índice 0, 1, 2, 3. Voy a ejecutar un ratito esto para explicar eso. Por ejemplo, voy a generar valores, lo voy a calcular. El primer valor, 48, 47, el que estoy marcando en este momento está en el índice 0, ¿sí? Le doy generar valores, calcular. El 37.2 está en el índice 1, el 53.15 el índice 2, este en el índice 3, pero si se dan cuenta, el count
el listbox 1.item.count me va a devolver 4 porque ahorita tengo 4 valores aquí. Pero en el índice voy por el 3, 0, 1, 2 y 3. Por eso es que el ciclo for, ¿verdad? Debe llegar a un valor menor al count para que no tener problemas. Entonces, valor va a tener lo que tiene el índice en la posición 0. Bueno, tenía el 58, por ejemplo. Valor vale 58. Se lo suma a la variable suma y entonces este va a ir incrementando. Termina el ciclo, pasa al índice 1, lee el valor del índice 1, se lo asigna a la variable. Esta se lo suma a lo que ya tenía y así voy a incrementar. Bueno, entonces aquí, como este es promedio, aquí voy a decirle de una vez que me calcule promedio. O puedo venir yo y pues mandarle el dato a un método en la clase. Y ustedes, para eso están las clases, ¿verdad? Bueno, yo necesito que todos los cálculos importantes estén aquí. Entonces aquí, método para el promedio. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí public promedio. Vamos a ponerlo así. Necesita una variable. Necesita la variable suma. Ah, por supuesto, necesita también la cantidad, o sea, o n, el número de valores, ¿sí? Y el promedio, pues va a ser suma dividido n, y ya está, vean, bien sencillo. Aquí, pues, esta la estoy haciendo esta la estoy haciendo así como que de extra, realmente no tiene gran significancia aquí. Aquí me está marcando que no le puse el tipo de valores, va a ser doble, listo. Y vean, entonces acá vamos a generar una instancia a la clase, ¿verdad? Velocidad final 2. Entonces vamos a poner ahí clase, velocidad final 2, bf2 igual new clase, velocidad final 2, para usar el método. Entonces vamos a llamar al método. Entonces en el LBL, fíjense, es LBL promedio punto text. Aquí se hace igual que con el cuadro de texto para mostrar contenido. Va a ser bf2 punto y voy a llamar al método prom. ¿Y qué le mando? Bueno, le mando suma y le mando lo que tiene el listbox. Fíjense, listbox 1.items.com. Eso necesito mandar. Punto to string. Y ahí está. Probemos esto, a ver si no tenemos errores. Muy bien. Entonces, genero valores, calculamos. Genero valores, calculamos. Genero valores, calculamos. Genero valores, calculamos. Pero fíjense que no me va a mostrar nada. Bueno, ¿por qué no me va a mostrar nada? No llame al método promedio. ¿Dónde lo voy a llamar? De acuerdo al orden, debería ponerlo después de este list, ¿sí? O llamarlo en un botón nuevo. Porque el listbox normalmente se va a ir llenando. Cada vez que se llene va a llamar al método promedio, entonces no me conviene eso. Puede marcar un error. Vamos a poner otro botoncito. Pegar el botoncito aquí. Se va a llamar calcular también. Vamos a ponerle aquí btn calcular promedio. Y ahí está. ¿Y aquí qué voy a llamar? Voy a llamar al método promedio. Y ahí está. Llamo al método promedio tipo void. Vamos a ver si nos funciona ahora la prueba de fuego. Generamos valores, calculamos, generamos valores, calculamos. Vamos a trabajar unos 5 elementos por lo menos. Ahí está. 5 elementos. Le doy calcular y ahí está. Vean, me devuelve el promedio. ¿Qué es lo que hizo el método? A través del ciclo for fue leyendo uno por uno
Pues sacando la sumatoria, lo dividió dentro de n, que es el número de valores a través del count, pues lo mandó a la clase, usó el pequeño método promedio que está ahí y me devolvió el valor. Pero yo no necesito con dos decimales. Ah, bueno, dos decimales. Muy bien. Entonces aquí, mat.row, ¿verdad? Pongo un paréntesis aquí, antes del toString, coma 2, ese es el número de decimales que quiero. Y cierro el paréntesis ahí, y ya está, ya tengo esto. Pero mire, se le olvidó la desviación estándar. Bueno, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar prácticamente sería cada uno de los valores generados, ¿verdad? En el Xbox, menos la media al cuadrado dividido n, pero pues, eso recuerdo que es la fórmula, pero si no nos recordamos de la fórmula, vamos a buscar la fórmula de la desviación estándar. Aquí. Fórmula de la desviación estándar. Y aquí está. Desviación estándar es esta, vean. Esta es la que nos interesa. Sumatoria de los valores, fíjense, los valores de x menos la media, esto al cuadrado, porque nos tiene que dar positivo, si no nos va a tener raíz negativa, dividido n. Esta es la fórmula que necesito. Bueno, muy bien. Pero entonces vean, como yo tengo ya el promedio aquí, necesito venir, ¿verdad? Necesito venir y calcular la desviación. Vamos a tener que crear un método que se llame desviación. La desviación, de hecho, pues debe utilizar otro ciclo, ¿verdad? Pero mi variable promedio, no tengo una variable promedio aquí. Entonces, pero pues vamos a tener que ingeniárnosla para obtener el promedio. Aquí vamos a poner variable, variable pública del promedio. Entonces, la variable pública del promedio estaría en función del promedio. Promedio, vamos a ponerle que sea igual a cero. Y acá voy a tener que poner promedio. Va a ser igual y voy a cortar todo esto, ¿ve? Y se lo voy a asignar a la variable promedio. ¿Y qué voy a mostrar qué voy a mostrar aquí en el txt o en el leve promedio? Vamos a poner promedio.toString. Yo creo que se está confundiendo con el promedio de promedio uno lo vamos a poner. Está confundiendo con el nombre del método. Vamos a poner promedio uno. Ahí está. Punto toString. Vamos a ver quién está por aquí. No sé si está bien. Promedio uno dice no es válido. Bueno, así no le puse el tipo de dato. Entonces acá vamos a calcular la desviación. Ya generamos el promedio como una variable pública porque el resultado que obtenga de acá no solo lo voy a mostrar en la etiqueta, sino que también la voy a utilizar con esto. Pero resulta que aquí voy a copiar esto. Vean, vamos a hacer esto. Si ustedes recuerdan la formulita, es la sumatoria de esas diferencias, vean, las diferencias al cuadrado. Entonces, voy a necesitar la suma de todos modos, ¿verdad? Como aquí esta es otra variable, esta variable valor y suma están dentro de este otro método, no hay tanto problema. Vuelvo a recorrer el ciclo, o a través del ciclo, perdón, voy a recorrer de nuevo el listbox, ¿verdad?
Porque resulta que cada uno de los valores del listbox, ¿verdad? Lo tengo que ir restando con el promedio. Entonces aquí, por ejemplo, vean, a este le voy a agregar esto. Mat punto, punto po, debo elevar al cuadrado esto. Entonces, este valor, fíjense, vamos a ponerlo entre paréntesis. Este valor menos promedio uno, ¿sí? Voy a cerrar paréntesis acá, coma 2 y cierro paréntesis acá. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Eh, vengo yo, leo el primer valor y ese valor se lo voy a restar al promedio. Cuando yo haga la resta, lo elevo al cuadrado y ese valor pues lo voy a ir sumando. Entonces, ahí voy acumulando los valores de acuerdo a la fórmula. Vean, la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Entonces yo resto el primer valor de la media, lo elevo al cuadrado y lo va sumando. Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué debo hacer ahora? Lo que voy a obtener acá prácticamente es la acumulación, es la acumulación de el cuadrado de esas diferencias. Como yo ya tengo esto, pues ahora ya puedo venir y encontrar la desviación. Entonces acá, pues yo puedo venir y irme acá, calcular ahora o aplicar un método para la desviación. Entonces, public double y vamos a ponerle aquí desviación uno para que no tenga problemas. Necesito, ¿qué necesito? Por ejemplo, la suma, coma, necesito n, eso necesito prácticamente, ¿verdad? Y, y ya está. Entonces aquí vamos a poner un reto y vamos a poner mat.sqrt, porque es la raíz cuadrada, ¿sí? Fíjense, es la raíz cuadrada, si ustedes ven la fórmula, la raíz cuadrada de la sumatoria de esto partido n. Como la sumatoria ya la tenemos, es esto partido n, y ahí está, vean, la raíz cuadrada de suma dividido n. Listo. Entonces ya puedo venir y lo aplico acá. Vuelvo a generar la instancia de la clase. Vamos a copiar esto. Y tengo el LBL desviación, ¿verdad? O puedo poner un uno, por ejemplo, o desviación. Si quieren verlo de esta manera, va a ser igual. Y vamos a poner al BF2 punto y vamos a buscar la desviación. ¿Qué necesito? Mandarle suma. Le mando suma. Y necesito mandarle n, que es el listbox 1.items.counts. Esto es lo que le tengo que mandar. Y ya tendríamos la desviación. Aquí me marca error. No le puse el tipo de dato. Bueno, ahora acá, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, en el LBL desviación punto text va a ser igual a desviación punto toString. Solo que aquí, por supuesto, mat.round vamos a aproximarlo a dos decimales. Y ya está. Vean, vamos a, vamos a llamar al método de desviación aquí también. Le pusimos des nada más. Y ahí está. Vamos a ver si nos funciona correctamente. Control 2 aquí. Vamos a generar valores. Vamos a calcular 5. Le damos calcular. Y ahí está, vean, la media y la desviación.
Esa desviación viene siendo también a la larga una incerteza, ¿verdad? La variación respecto a la media, ¿sí? Entonces, podemos decir que tiene los resultados de la media serían 38,16 más menos 9,08 para obtener el rango de valor. Perdón, ustedes, se me fue la señal. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, digo, Bueno, muy bien. Ahora, veamos aquí, el botón nuevo. Para nuevo, simplemente vamos a usar un botón o un método, private void limpiar. Entonces, limpiar lo que va a hacer es que va, me va a limpiar todo el contenido. Es lo que va a hacer prácticamente. Solo aquí me está marcando, un pequeño error. Permítanme ver si habíamos usado limpiar acá, ¿no? Eso no, no tenemos ninguno. Mm, me está pidiendo una llave adicional, no, no es una llave adicional. Permítanme, vamos a ver qué me está marcando como error. Así, el punto y coma. Ahí está. Me agregó un punto y coma ahí. Bueno, entonces aquí en limpiar, vean, los cuadros de texto los tenemos que limpiar. TXT, por ejemplo, vamos a empezar del de velocidad final, punto clear, ¿verdad? TXT, velocidad inicial, punto clear. TXT, velocidad, bueno, gravedad, punto clear. Ahí está, TXT, altura, punto clear. Con eso limpio el contenido. Para limpiar el listbox, por ejemplo, listbox1.items.clear. Con eso limpio el cuadro de texto y los LBL promedio.clear también. A ver, aquí no me acepta bueno, vamos a poner punto text igual comillas, LBL desviación, punto text igual a comillas. Con eso ya limpiamos prácticamente los contenidos, solo el txt velocidad final punto back color igual color punto white. Lo vamos a poner en blanco para que regrese a su color natural. Y aquí llamo al de limpiar. Y ya está, ¿ve? Y ya tenemos todos los métodos listos. Prácticamente con eso terminaríamos este ejercicio, ¿verdad? Ya ustedes se encargarían de irlo completando. Velocidad inicial, altura, el mismo proceso. Vean, ahí ya tenemos esto y esto. Aquí pues pueden agregar más valores, pues están los scrolls. Por si hay 100 datos, no hay problema. Le doy calcular, listo, nuevo, limpia todo. Y aquí me tira las validaciones. Vean de nuevo. Y ahí está.
calcular, luego y listo. Ya con eso pues estamos terminado este ejercicio ya donde usamos nuevos elementos, listbox, las etiquetas para mostrar valores, el flow layout panel, ¿verdad? Tiene una función de contenedor en este caso, y ya utilizamos algunos ciclos, el ciclo for específicamente para la lectura del contenido del Leadbox y hacer algunos cálculos mucho más específicos. Entonces, ahí estamos, ya tenemos este nuevo ejemplo resuelto en función a lo que es C Sharp, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes, pues no es nada de otro mundo, pero sí hay que estarlo practicando.